Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del Dr. Adrián del Portal Alfonso, médico general de la Universidad de La Habana, Cuba. Adrián está comprometido con la atención de los usuarios y en mejorar su calidad de vida. Es por eso que ha migrado a países como Venezuela, donde además se desempeñó como docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Rafael María Baralda en Cabimas. Actualmente se encuentra en Colombia, donde se destaca por su trato humanizado y su sentido de servir, ganándose el aprecio de la comunidad del Centro de Salud Páramo, Santander, donde actualmente ejerce su profesión. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Luis Antonio Galán, Charala, Unidad Clínica La Magdalena, Barranca Bermeja, Clínica Manuela Beltrán, Venezuela, Hospital Calixto García, La Habana, Cuba, entre otros. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia, y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Y buenas noches. Buenas noches, Doc. Gracias por la invitación. Agradecido por que me tengan en cuenta para este tipo de actividad. Vamos a comenzar la actividad. El título como tal es Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos. Entonces, como objetivos principales, nos trazamos lo siguiente: buscar garantizar que las víctimas reciban en cualquier institución de salud una atención oportuna, pertinente, con el fin de reducir los daños físicos y moral. Garantizar el acceso a la justicia, la protección y el restablecimiento de los derechos afectados. Número 3. Orientar la referencia a otros niveles de atención. Entre comillas, las víctimas por ataques deben terminar en un área de cuidados de quemados, preferentemente, para evitar complicaciones graves. Y cuarto y último, indicar las responsabilidades legales del sector de la salud. Para ustedes, ¿qué es un agente químico? Por favor, si nos pueden colaborar, aquí vamos a interactuar. No estamos evaluando nada, simplemente queremos interactuar hasta dónde son los conocimientos de ustedes. Para mí, profe, ¿me escucha? Sí, Liliana, adelante. Para mí es un químico, es un ácido, es veneno, creo, no sé. Sí, Estoy bien, estoy mal. Es correcto, claro. ¿Alguien más? Para mí, agente químico, pues toda sustancia que al tener contacto con la piel, pues quema, ¿no? Sí, es correcto. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Todo agente que pueda agredir la piel de las personas al ser víctimas de ataques. Ok, es correcto. Bueno, el concepto como tal queda decretado en el decreto 1033 del 2014, según la ley 1639 del 2013, el cual dice que son sustancias como ácidos, pero también hay sustancias alcalinas o alcalis. Son sustancias similares o corrosivas que, al entrar en contacto con la piel, como ya habían explicado ustedes, pueden causar algún tipo de lesión parcial o total de la persona, bien sea dicha lesión que tenga un carácter permanente o transitorio.
Entonces, acá una pequeña clasificación según los mecanismos que ocasionan estos agentes en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos los mecanismos de acción de la oxidación, que el efecto sería que al añadirse oxígeno o sulfuro, eso altera las proteínas, por ejemplo, de la piel, los músculos, los tendones. Por ejemplo, entre esos está, qué pena, el famoso hipoclorito de sodio, que es una sustancia que muchas veces nosotros en nuestros centros de trabajo tenemos que manipular. Por ejemplo, alguno de los presentes ha tenido alguna quemadura, algún accidente laboral con algún tipo de químico. ¿Nos puede colaborar, de pronto expresar su experiencia? Pues, profe, pues yo digo que pues no sé si lo mío fue químico, lo mío fue absorber el químico que me dio reacción en el cuerpo, Ok, como tapar la nariz, me dio fiebre, la piel se me puso un poco o sea, rojiza y sentía sí, como vidriecitos en la piel, o sea, mucha piquiña en la piel. ok. ¿Eso hace mucho ya, Liliana? Sí, ya que hace que como para unos 8 meses, 9 meses. ¿Ya tuvo alguna consecuencia en tu cuerpo? ¿Algún problema psicológico? ¿Te afectó en algo? Pues por el momento no, no, nada. Está, pues a mí me pusieron en tratamiento, en todo eso, y pues hay veces siento que quedan como secuelas, y como yo estoy en raya control, porque a mí me pusieron al control para eso, Ok, entonces por el momento, pues todo me ha salido bien, gracias a Dios, y ya no he tenido esas reacciones que tenía, que sentía que tocaba algo y me daba como dolor en la mano. listo. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Más tardecito Bueno, vamos profe. a requerir de algunos detalles sobre tu accidente. ¿Listo? Listo, sí, señor. De manera de hacerlo interactivo para que no sea tan aburrida la conferencia. Entonces, otro tipo de mecanismo es el mecanismo de reducción. Este mecanismo es el mecanismo el efecto que ocurre es que los electrones libres en las proteínas generan un estado de calor o estado mixto. Por ejemplo, ahí tenemos el ácido nítrico, el ácido crómico y el ácido clorhídrico, que es muy similar al ácido que el estómago de nosotros los seres humanos produce. Tenemos también el mecanismo de acción de la corrosión, el cual desnaturaliza las proteínas. Esto es un estado bastante agresivo con respecto a un ataque químico que se puede hacer con sustancias que contengan los fenoles. También está el hipoclorito de sodio y el fósforo blanco. Como parte de la experiencia que se tiene a nivel mundial, se dice que el fósforo blanco es una sustancia que en algún momento se utilizó en guerras como la guerra de Vietnam. Hago la referencia por si en algún momento pueden documentarse un poquito, pero bueno, como parte histórica de este tipo de evento, de sustancia, es una sustancia prohibida, una sustancia de cuidado que debe tener un manejo bastante delicado a la hora de manipularlo. También tenemos como mecanismo el veneno protoplasmático, que son tipos de ésteres que inhiben el calcio durante el proceso de contacto con el cuerpo. Recordemos que el calcio es una sustancia que a nivel del cuerpo juega un papel muy fundamental regulando varios mecanismos, incluyendo latido del corazón, la contracción de los músculos. Al tener una disminución del calcio, hay varias complicaciones que más adelante vamos a mencionar. Y así como varios mecanismos, existen otras sustancias, por ejemplo, el famoso gas mostaza, el ácido sulfúrico y el ácido muriático, que muchas veces en nuestros hogares manipulamos este tipo de sustancias. No es el caso, por supuesto, del gas mostaza, porque eso es una sustancia que en algún momento se ha empleado para guerras químicas. Más adelante vamos a tener pequeñas anécdotas de este tipo de sustancias. Entonces, seguimos. La clasificación de álcalis según el mecanismo de lesión. Está el mecanismo de acción
de la sapofonificación de grasas que destruye las barreras naturales de los lípidos. O sea, en este caso, sabemos que el cuerpo humano tiene un gran por ciento de sustancias lipídicas, incluyendo cerebro, incluyendo todas las capas de la parte interna de la piel, la parte de los tendones, tienen cierta cantidad de grasa, que esta grasa termina afectada por este tipo de sustancias. Está el mecanismo de acción de la higroscópica, que extrae el agua de las células, lesionándola y provocando la muerte celular. Este es un mecanismo que regularmente afecta y deshidrata automáticamente el contacto con el cuerpo, deshidrata el órgano o la parte afectada, en este caso la piel, que dicho sea de paso es un órgano. Y uno de los mecanismos más crueles y difíciles de manejar es la necrosis de licuefacción, que disuelve las proteínas y los tejidos de forma que las proteínas alcalinas se hidrolizan automáticamente y esto produce un mecanismo de necrosis automático del tejido. Son mecanismos más agresivos de las quemaduras. Entre los químicos más frecuentes que encontramos está el famoso ácido sulfúrico, el ácido muriático, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, ácido nítrico, ácido fluorhídrico y el ácido fosfórico. Los mecanismos son los siguientes. En el caso del ácido sulfúrico, regularmente produce quemaduras de hasta 3er grado. Produce unas escaras negras secas. Le doy estos datos porque si en algún momento tuvieran contacto con algún paciente con alguna lesión de este tipo, esto es un signo patognomónico de quemaduras por ácido sulfúrico. El ácido muriático o ácido clorhídrico también producen quemaduras de 2º, 3er grado. Son de unas escaras, las lesiones quedan escaras color café oscuro y este tipo de agente sí produce daño pulmonar al ser inhalado. Regularmente todas estas sustancias son sustancias que cuando uno las percibe en una distancia relativamente cerca, al paso de las horas, al paso de los minutos, empiezan las reacciones de los edemas pulmonares, de la molestia, la tos, la falta de aire, la dificultad para respirar. Entonces, tener en cuenta siempre eso, que tengan un paciente, que tengan una persona que tengan que atender con respecto a este tipo de manifestación. El hidróxido de sodio es una sustancia que podemos ver mucho en nuestras casas. Por ejemplo, la famosa lejía. Hay personas que manipulan la lejía, pero no se dan cuenta que este tipo de sustancia puede afectar grandemente su estado de salud. Por ejemplo, hay que tener siempre mucho cuidado en la lejía con respecto a las quemaduras del punto de vista visual. Más adelante vamos a tener un pequeño contacto de cómo va a ser el manejo con respecto a las quemaduras oculares, que es un manejo que debe ser rápido, conciso, integral y poner al paciente siempre en la mano del especialista. ¿Para qué? Para que pueda disminuir, en este caso, el efecto de este tipo de sustancias. Tenemos el hidróxido de potasio, que es un limpiador de horno que actualmente se está utilizando bastante. Regularmente produce unas quemaduras de 2º o 3er grado y deja unas escaras blandas, daños oculares y daños en las mucosas. También tenemos el ácido nítrico, que es un agente que se utiliza sobre todo en procesos industriales. Normalmente no lo tenemos a la mano, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque él afecta y deja la piel tipo naranja oscuro. Es un signo patognomónico de sus lesiones. Está el ácido fluorhídrico, que tendremos que tener en cuenta que también tiene un manejo industrial y tiene quemaduras de hasta 3er grado. Deja unas escaras blancas,
descalcificadas, óseas y, ojo, lo que habíamos hablado, es uno de los agentes que puede llevar al paciente a una hipocalcemia que puede incluso producir en el paciente un paro respiratorio, lo que puede ser mortal para su vida. Por último, tenemos el ácido fosfórico. Es un agente que corrosiona las mucosas y produce una necrosis negra, tipo arrugas sobre las lesiones que deja. Perdón, doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, no hay problema. Dice que el ácido sódico, o sea, el fluoruro, Sí, produce alopecia a largo plazo, o eso. sí, es correcto. No lo mencioné, pero es correcto. Buena anotación, señora Doris. Lo que sucede es que la alopecia, desde el punto de vista químico, sí puede afectar al paciente, sobre todo psicológicamente, y lo hace. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente pierde todo el pelo de la zona afectada y es un cabello que después es de difícil manejo, muy difícil que vuelva a salir incluso con tratamiento porque las capas superficiales de la piel, cuero cabelludo, eso se degenera automáticamente con el contacto con este tipo de sustancias. Por eso los pacientes que tienen este tipo de afectación regularmente utilizan pelucas, algunos los que pueden se hacen los famosos implantes con el paso del tiempo, implante capilar. No sé si contesté tu pregunta o quieres de pronto que profundice un poquito más. No, sí, señor, estuvo bien. Gracias. Gracias, Bueno, porque gracias. tenía como esa duda. Sí, es uno de los agentes que afectan la parte de la Alopecia. fanera del pelo. Sí, y dejan la alopecia permanentemente. Ok, gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Entonces, una pregunta que hago abiertamente. ¿Quién puede ser víctima de un ataque por agente químico? ¿Hay un grupo específico? Quisiera oír opiniones de ustedes. Cualquier persona. Es correcto. Julia, no estoy escuchando bien la intervención suya. ¿Puede acercarse un poquito al Por cualquier persona está expuesta a esos ácidos, sea Ok. adulto, sea un adolescente, pero cualquier ser humano está propenso a tener esas. Es correcto. De cualquier cualquier persona que trabaje con químicos. Sí, es verdad. Realmente la variedad de pacientes o de personas afectadas es grande, es amplio y cada día es mucho más amplio, porque incluso nosotros en nuestros hogares tenemos muchas de estas sustancias que a veces no sabemos hasta dónde puede afectar, pero sí, por eso ustedes se van a llevar una parte pequeña de este tipo de conceptos de proyección para poder proyectarla sobre sus amistades, amigos, conocidos, pacientes, personas con las que trabaja, para que ellos tengan cuidado y evitar sobre todo los accidentes y las posibles consecuencias y complicaciones que esto puede traer. Según la ley 1639 de 2013, así como ustedes lo acaban de ratificar, cualquier persona que haya sido atacada de manera intencionada con el fin de causarle daño en el cuerpo o en la salud, mediante el uso de cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias similares, corrosivas, que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Continuamos. Los ataques químicos con ácidos, álcalis o sustancias similares corrosivas son un tipo de violencia basada en el género. Pregunto. Yo creo que sí, Doc. Últimamente se ha habido mucho ataque con químicos para las mujeres, son los que se han visto más. ¿Por qué creen ustedes que de pronto las mujeres son las más afectadas?
Por los celos, yo creo que son celos o porque, pues, por diversas situaciones en los hogares. Por celos, por envidias. Pues a Es veces, correcto. sí, a veces puede ser también eso, por envidia, por la belleza de pronto de la mujer y sí, y por Sí. solo hacerle el daño. Sí, sobre todo siempre hay una mala intención detrás de esto. Es correcto. Entonces, los ataques son por agentes químicos, son una manifestación de violencia de género dirigido principalmente contra las mujeres, como ustedes lo estaban comentando. Muchas veces está relacionado con venganza, con control, con castigo de las parejas, exparejas. Es un tipo de agresión que trata de desfigurar, mutilar, torturar a la víctima, porque muchas veces se utiliza como un tipo de tortura para que quede permanentemente, para que se recuerde al atacante, que produzca daños psicológicos, físicos, morales, sociales y que sean permanentes. ¿Conocen ustedes de pronto alguna persona que ha sido afectada por un ataque químico? Yo sí conozco un joven pero es hombre, Sí. lo atacó, sí, precisamente por celos una mujer y Ajá. perdió sus ojos, parte de la piel, de los dedos, pero bueno, Sí. ahí siguió adelante su vida a pesar de la situación que vivió. Ok, muchas gracias, Dori. Bueno, realmente el tema psicológico aquí tiene un peso fundamental y ahorita más adelante vamos a ver hasta dónde afecta el tema psicológico. Continuamos. Mire, por ejemplo, acá tengo la foto, es una pequeña foto de una señora que gracias, por decirlo de alguna manera, a la ley que pudieron generar, hoy por hoy este tipo de hechos tiene una connotación legal, donde hay consecuencias para los agresores. La señora, creo que es muy popular, si mal no recuerdo, de apellido Ponce. Así es como le dicen, la ley de Ponce, la ley de... sí, así es como se llama, o como le dicen, la ley del agente químico. Entonces, esta es una pequeña foto, una pequeña, deben estarla ustedes visualizando. Así quedó el rostro de la señora, lamentablemente. Entonces, entramos en el marco legal. Existe la ley 1773, disculpen, del 2016, con el artículo 116, que dice lo siguiente, que la persona que incurra en hacerle un acto de agresión con sustancias que sean químicas, que sean corrosivas, de álcalis, puede incurrir en una pena de hasta 150 meses a 240 meses en prisión y una multa de 120 a 250 salarios mínimos legales según la ley que acabamos de decir, 1773. Importante que la manejen, que si la pueden compartir las personas que estén asesorados con respecto a que existe una ley que los protege. Ojalá que no hayan más víctimas, pero sabemos que hay muchas personas que no pueden controlar, como ustedes dicen, los celos, la envidia, pero esta ley los protege con respecto a hacerle pagar hasta cierto punto, porque yo creo que no terminan de pagar lo que hacen los agresores. Acá está el marco normativo, resolución 205 del 2020, que establece que el presupuesto máximo para la gestión financiera de los servicios y tecnología de la salud no cubiertos por el UPC y no excluidos del CGSC. Ley 1639 de 2013 refuerza la protección a las víctimas de crímenes por ácido, modificada en el artículo 113 de la Ley 599 del 2000. Ley 1438 del 2011, reforma de los servicios que, asegurando la gratitud e integralidad, establece los derechos a las víctimas de violencia. La Ley 1257 del 2008, que establece las normas para la sensibilización, prevención y sanción de violencia y discriminación contra las mujeres. Importante eso. Resolución
537 del 2020, que modifica la resolución 3495 del 2019, actualizando la clasificación única de procedimiento de la salud. Y por último, la resolución 3512 del 2019, que actualiza los servicios y tecnologías de la salud financiados por la UPC. Como ven, existe un marco normativo, acá también. Entonces, el protocolo debe ser orientado para la atención de las víctimas de ataques de agentes químicos. Este protocolo de atención a urgencias a las víctimas por agentes químicos de la resolución 4568 2014 o de 2014, que busca garantizar que las víctimas por agresiones, principalmente mujeres, reciban la atención en cualquier institución de salud de manera oportuna, pertinente y con racionalidad científica, de manera que se logre reducir el daño físico, mental que se puede Ya se empezó a desarrollar. escuchar. Ay, qué pena. Entonces, explicaba que cualquier persona afectada debe ser atendida en cualquier centro de salud, no importa el lugar. Lo importante es que se pueda reducir el daño físico, mental que se puede ocasionar a la persona y que se pueda tener acceso a la protección y justicia de los derechos del afectado. La importancia del Tengo cumplimiento. una pregunta, qué pena. Sí, claro. Sí. Sí sé que nosotros las mujeres tenemos el derecho, ¿sí? De acercarnos a un puesto de salud por el efecto del químico. Pero cuando no es violencia de eso y que sea de trabajo, ¿también se puede el mismo derecho o por lo que venimos del trabajo? O sea, porque como lo que me pasó a mí fue por el de estar trabajando, por el químico. Bueno, lo que sucede es que ahí también entraría a jugar el papel de la ARL. Eso, o sea, sí, a mí me tocó con ARL eso. Sí tiene que, porque por ejemplo, lo suyo fue accidental. Es diferente, hasta cierto punto es diferente cuando hay una segunda persona que interviene y que conscientemente agrede a la víctima. Lamentablemente usted tuvo un accidente con una sustancia química, pero me imagino que hay ciertas, digámoslo así, ventajas con respecto a que haya sucedido dentro de su horario laboral y que la ARL tiene que responder por eso. Sí, como no, también hay otras leyes. Hubo dentro de este laboral, pero... Por eso. ¿Y qué ARL le manejó el accidente? No me acuerdo. Pero sí, podría buscar el asesoramiento en la ARL o con la persona que atiende directamente, porque cada centro de salud o centro de trabajo tiene responsables o responsables en cuanto al tema de la ARL. Casi siempre es una persona especializada en eso, que sabe que tiene las normativas, porque las normativas cambian, por ejemplo, por eso le di el marco legal, porque las normativas cambian bastante con respecto a cuando es un accidente. Cambian bastante. Sí. Bueno, listo, profe, era que sí, muchas gracias. Bueno, entonces la importancia del cumplimiento del protocolo de atención de urgencia a víctimas de ataques por agentes químicos. Este protocolo se debe establecer de la siguiente manera. Con respecto a que la paciente o el paciente tengan todas sus necesidades cubiertas, con el fin de mitigar todas las complicaciones o alteraciones, tanto físicas como mentales, ¿sí? Y reintegrar con el paso del tiempo la vida al paciente, o sea, que tenga una vida social regularmente como siempre la ha tenido. Este protocolo debe ser parte de todo el sector de la salud, incluyendo las redes de justicia y de protección que forman parte de la ruta intersectorial de cada lugar donde se atienden estos pacientes. Por eso la atención dice que debe ser integral. Entonces, los responsables de implementar este tipo de acuerdo, este tipo de normativa, este tipo de protocolos, son el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, las direcciones territoriales de salud en su función de autoridad sanitaria, las empresas administradoras de planes de beneficio o empresas promotoras como las EPS y las IPS y entidades que las hagan a su vez.
en este caso las IPS, y las prestadoras de servicios de salud, que ya la habíamos mencionado. Entonces, los agentes químicos, importante esto, préstenle mucha atención a esta diapositiva, que no se deben mezclar con el agua. Tenemos 5. Entre esos está el fenol, que ya lo habíamos mencionado. La cal seca, que no la habíamos mencionado, pero ahora hay que tenerla en cuenta. Póngale mucho cuidado a esto. El ácido muriático, el ácido sulfúrico y el clorox. Hago una pregunta a los presentes. ¿Por qué creen que estas 5 sustancias no deben ser mezcladas con agua en el caso de que tengan que ustedes tener contacto o que estén atendiendo a una persona que ya haya estado, o haya sido agredida por este tipo de sustancias? Pues yo opino que al tener contacto o ser mezclada con agua, creo que causaríamos más afectación a la persona lesionada. ¿Es correcto? ¿Alguien más Los de corchó, los profe. participantes? Sí. Ah, que los escuché. No, Sí, los no, corchó. estamos aprendiendo todos. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden un poquitico de mí. Doctor, disculpe, mucho gusto, me nombre Rubén Darío Prada, Ah, mucho gusto, bienvenido. de San Rafael. En el caso del, digamos, del agua, pues por la me imagino que es por el oxígeno, que si yo como la molécula química del agua es H2O y el contacto de la molécula del oxígeno con estas sustancias aumenta la quemadura, ¿no? Sí. Y en el caso también la vía aérea. Exactamente. Muy bien. Muy bien ese análisis que usted acaba de hacer. Pero lo que se tiene entendido es que al tener contacto el agua con este tipo de sustancia, aumenta una reacción que se llama reacción exotérmica. O sea, la temperatura del cuerpo o la temperatura en este caso de las lesiones aumentaría. Por lo tanto, aumentaría la deshidratación del paciente, la pérdida de electrolitos, ¿ok? Y las complicaciones que vienen después. Le pongo esto antes de entrar en materia, ¿por qué? Porque en algún momento vamos a tener que tomar la decisión correcta y vamos a tener un par de ejercicios para que ustedes vean cómo se puede hacer el manejo diferente con respecto a este tipo de sustancias. ¿Listo? Muchas gracias por participar. Sí. Una opinión, pues yo la verdad, según me había escuchado que cloro sí que se lavaba con abundante agua, pero según su merced lo que está diciendo, que no porque hace más afectación. Entonces está uno de pronto como errado en esa parte, ¿no? Bueno, no es que uno esté más errado o menos errado. Realmente estamos haciendo esta capacitación porque estos conceptos están bastante actualizados. Por eso quiero que avancemos un poquito más. Yo tenía que darle, por ejemplo, el marco normativo, no podía empezarle con todo lo demás. ¿Por qué? Porque si no vamos a la ley, no vamos a saber con qué nos vamos a defender, tanto ustedes, los pacientes, como nosotros. Entonces, por eso comencé por ahí. Ahora sí voy a entrar en materia ya más médica, más de contacto, más de desarrollo. ¿Listo? Y ahí vamos a ver algunas cositas. Entonces, acá estamos viendo, recuerdan que le había dicho que el tema psicológico era fundamental en este tipo de situaciones. Acá estamos viendo cómo se afecta directamente la persona o las personas implicadas, porque primero está la víctima, pero también están los que están tratando de ayudar a la víctima. Les voy a poner una situación polémica inmediata. Por ejemplo, supongamos que ustedes van camino a su casa y no vamos a decir que hubo una agresión, simplemente que una persona se puso en contacto con una sustancia química, cualquiera puede ser, y esta sustancia está en contacto con sus vías respiratorias, vías digestivas, la piel, los ojos. En este caso, sin ningún compromiso, ¿qué harían ustedes con respecto a esta persona? Uy, doctor, es que tiene tantas afectaciones que para empezar, ¿por dónde?
Tiene muchas ¿no? afectaciones después de... Empiece por donde usted quiera. Igual esto es interactivo, no queremos que de pronto sea una conferencia rígida, que no haya contacto de ustedes conmigo y de mí con ustedes, de mi persona con ustedes. Pueden hablar abiertamente. Aquí estamos interactuando. Profe, una pregunta, ¿cómo es la preguntica? ¿Qué harían ustedes si hay una persona que va, o sea, ustedes van camino a su casa, es un ejemplo, y una persona tiene contacto con una sustancia química accidentalmente? Van en la vía y se rompe una tubería que conduce a algún tipo de químico y la persona queda cubierta casi en su totalidad, lo que es el rostro, los ojos, el tórax, la espalda, los brazos. ¿Qué harían ustedes? La pregunta es abierta porque quiero escucharlos para después entrar en materia. De pronto llamar a emergencia, una ambulancia, no sé, tratar de ayudar. Eso es correcto, señora Ana Peñaranda. Muchas gracias por participar. ¿Alguien más? Buenas noches, pues yo pienso igual que la señora. Sí. Sí. María del Carmen. Perdón, yo creo que eso es lo primordial, ¿no? Pues avisar a los servicios de emergencias médicas, porque pues esto es algún caso bastante delicado y esto no es algo que se pueda tratar en la vía. Ok, pero mientras llega, por ejemplo, digámoslo así, alguien darle como de pronto la parte psicológica. Los primeros auxilios están a manos de nosotros. Sí. Y lo otro sería retirarla del lugar también. Es correcto, muy bien, Luis Alberto. Exactamente. Hay que retirar a la persona del lugar donde fue el hecho. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo otro que dijeron por ahí, creo que fue Liliana Doris, que hay que darle los primeros auxilios psicológicos. Yo, Liliana Gutiérrez. Ay, Liliana, qué pena, Liliana. Hay que ayudar a la persona emocionalmente. ¿Por qué creen que el tema emocional aquí es importante? Por lo menos como de tratar de mantener la calma también, ¿no? Exactamente. Mientras pues llega la ayuda como la ambulancia, un paramédico o algo, no sé. Pienso que es importante. Exactamente. Decían los antiguos filósofos, incluso médicos famosos, Hipócrates, Galeno y demás. Profe, y demás. Sí. Yo creería que porque la persona está en shock es donde toca darle la comunicación, tratar de sobrellevar la persona. Muy importante eso, Liliana. Gracias por la intervención y felicitaciones. El tema del shock, el shock emocional. Hay muchas técnicas que se pueden emplear para uno tratar de que la persona se, digamos así, se tranquilice un poco, porque recuerden que psicológicamente y fisiológicamente se van a segregar muchas sustancias desde el punto de vista adrenal al cuerpo. Por ejemplo, sustancias como el cortisol, sustancias como la adrenalina, que eso no va a ayudar a que la persona se mejore, más bien que se empeore. Se va a acelerar la tensión arterial, el azúcar le va a subir, empieza la taquicardia. Incluso hay personas que emocionalmente han tenido hasta infartos con respecto. Hay muchas personas, cuando digo personas, hablo en general, que no valoran el impacto psicológico que puede tener en una persona este tipo de situación. Y mucho más, cómo es que nosotros, el personal o las personas que pueden estar presentes, pueden ayudar. Le pongo un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Este tipo de personas que están bajo este efecto de shock psicológico experimentan un estado de ansiedad gigantesco. Empiezan a hiperventilar, eso les empieza a dar mareo, sienten que el cuerpo se les duerme, que no van a poder,
que les va a pasar algo, que el corazón se le aprieta, que el corazón se le sale, que entran en pánico, empiezan a llorar, a gritar. Incluso, si ya ustedes están muy cerca de la persona, hay alguien que comentaba por ahí, sí, que hay que llamar, obvio, hay que llamar o auxiliar rápido para que vengan los servicios de urgencia, pero el manejo que le vamos a dar en el área donde estuvo el accidente es importante, es vital, porque eso la persona siempre lo va a valorar. Y las primeras palabras es como la semilla cuando se siembra. Si está bien sembrada, va a dar buenos frutos. Entonces, importante esto. Acá les dejo un listadito pequeño de todas las posibilidades y todas las manifestaciones que hay con respecto a este tipo de situación. Confusión mental, bloqueo mental, amnesia, incluyendo la amnesia. Recordemos que el cerebro, él como mecanismo, proyecta amnesia. ¿Para qué? Para que la persona, como mecanismo defensivo, olvide rápidamente lo que está pasando. Es un mecanismo que lo tenemos todos, la mayoría de las personas, y podemos experimentar incluso depresión, una depresión instantánea o minutos después que comenzamos o que comienza este tipo de situación. ¿Ok? Bueno, continuamos. Bueno, doctor, yo creo que en un estado de convalescencia del ser humano, cuando se trata de la salud, es Sí, muy primordial la parte psicológica y en todo campo en el área de la salud. es correcto. Primordial la parte psicológica. Eso ayuda muchísimo. Es que inclusive con solo ponerle la mano y decirle tranquila, uno de verdad ayuda mucho a una persona enferma. Es correcto, Dori, pero hay un tema que de pronto no estamos mirando. Recuerden lo siguiente, aquí va a estar, hay una diferencia grande entre una persona que uno se encuentra de pronto accidentada en la carretera porque se cayó de la moto o porque se cayó de un precipicio o lo golpeó un objeto, a esta persona que ya está en contacto con una sustancia química, ustedes pueden terminar siendo también el próximo paciente. Entonces hay que tener cuidado, si le agarran la mano, pero si la mano ya está contaminada, ojo, importante eso. Ustedes se deben resguardar ustedes también. Eso es como el paciente que se está, o la persona que se está ahogando. Yo te voy a salvar, pero tampoco yo puedo ser el próximo ahogado. Profe, una pregunta. ¿Y si uno agarra al paciente con los guantes, no pasa, o sea, traspasa igual o no? Depende del guante. Si el El guante guante, está preparado para la sustancia que ustedes van a tener contacto, porque eso es algo, las medidas que uno toma en el momento que va a auxiliar a un paciente o a una persona, eso es muy importante también. porque Y yo Pero me recuerden, pregunto, de agente nosotros somos también, ¿no? primeros, porque yo El digo, tipo de si nosotros somos primeros de primer auxilio, ¿sí? Es una sí, emergencia, claro, sale un paciente así, con ese problema de químicos, toda la cuestión que y uno como que sí. O sea, uno sí, corre, se pone los guantes de uno de emergencia y uno, pues, uno primero le gustan los primeros auxilios, pero uno no haya cómo saber si es un químico o algo, una reacción de esas. Digo yo, no pero sé cómo haría uno para saber en el exactamente, inmediato. por eso yo les di a ustedes unos pequeños signos de diferentes sustancias que normalmente son las más comunes. Más Sí, es como adelante, por ejemplo el corrosivo. Entonces, exactamente, eso sí pueden corroer o dañarnos pues los guantes y terminar nosotros también contaminados, pues, ¿cierto? exactamente, es correcto. Por eso yo les comentaba, muchas gracias por la intervención a las dos compañeras Liliana y Milena. Muchas gracias. Por eso yo les comentaba que hay que tener mucho cuidado a la hora de intervenir, porque aquí es diferente. Yo te voy a ayudar, por ejemplo, usted le dice al paciente, por ejemplo, pongámosle el nombre de Isabel, un ejemplo, ¿no? Isabel, yo te voy a ayudar, yo vine para ayudarte, yo te quiero salvar, pero aquí lo vamos a hacer por paso. Ahí tenemos el primer eslabón de lo que vamos a hacer para salvar una vida, porque nosotros estamos poniendo nuestro esquema de lo que vamos a hacer. Yo te voy a salvar, pero yo no me puedo perjudicar, porque si yo me perjudico, ¿quién te salva? Automáticamente la persona con todo y el shock psicológico y el dolor va a decir, bueno, listo, aquí estamos negociando, importante eso,
Hay que aprender a negociar con los pacientes. Yo te ayudo, pero ayúdame a ayudarte. Es el mensaje. ¿Listo? Mente sobre cuerpo. Y si el paciente está inconsciente, Ahí sí hay un tema difícil. Porque, por ejemplo, normalmente uno lo que hace es buscar rápido los pulsos centrales, mirar las pupilas. Pero, por ejemplo, si la sustancia cayó en el ojo, ojo con eso, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Si tocan el ojo y ya está contaminado, ustedes se pueden contaminar las manos. Entonces, vamos a continuar con el tema psicológico que ya terminamos aquí. Voy a presentarle unas fases para que la tengan en cuenta. Entonces, son 4 fases de reacción desde el punto de vista psicológico, que es lo primero que uno hace. Le afectó ya la sustancia y automáticamente la persona queda en shock. Entonces, está la fase aguda, que esta se divide en 5 fases: negación, enfado, negociación, dolor emocional y aceptación. Pero para que pasen esas fases pasa un tiempo, por ahí 10, 15 minutos, 20 minutos. Incluso en estas fases ustedes pueden intervenir. Esta conferencia queda grabada, entonces es importante que tengan en cuenta que de vez en cuando la vean, porque así puede pasar para cualquier tipo de evento. Puede ser que un día se encuentre un herido, un baleado, un atracado, un violado. En este mundo en el que estamos suceden muchas cosas. Y es importante tener estas herramientas a la mano para que ustedes puedan, desde el punto de vista psicológico, poder intervenir. Ya después viene la otra fase, pero esto es importante. Lo que sembremos en el paciente es lo que vamos a lograr. Y eso el paciente siempre lo va a reclutar. Siempre. Se lo digo porque he tenido muchas experiencias y me he dado cuenta que eso es fundamental para todo. Para tratamiento, para traslado, porque el paciente se vuelve muy positivo. Haciendo alusión a lo que estamos hablando, una vez traté a una persona que, esto es una historia real, se intoxicó con una sustancia que se llama monóxido de carbono, que no se siente, la persona ya se desmaya cuando ya está muy intoxicado y quedó dentro de un tanque industrial. Eran 3 personas, casi mueren. El hecho que nosotros, el equipo, era un equipo grande, bomberos, defensa civil, pudimos hacer como una especie de plan desde el punto de vista de rescate, tratamiento, traslado, todo. Cada quien sabía lo que tenía que hacer, cómo debíamos tratar a los pacientes. Todos los pacientes sobrevivieron. Si en ese momento nosotros entramos en shock, porque eso es importante, el shock puede ser para nosotros también, porque somos seres humanos y siempre estamos captando todo lo que sucede. Tenemos familia, tenemos hijos, hermanos. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces está la fase de reacción, que es cuando uno reacciona, la fase de reparación y la fase de reorientación, que es cuando vamos a tomar las decisiones para poder ayudar a esa persona. Acá tenemos un esquema desde el momento que nosotros estamos en la escena donde ocurre la situación, que debemos hacer lo que estábamos hablando, los primeros auxilios. Interrumpimos y sacamos al paciente de la zona donde está el problema. Lo estabilizamos y transportamos. Esa es la atención de primeros auxilios y después la atención prehospitalaria. Evaluación inicial, irrigación, lo que estábamos hablando. Con agua, si se puede. Si vemos que no es, nos dan de pronto el nombre del químico o tenemos una sospecha, lo mejor es esperar llegar al hospital. Lo cubrimos con lo que tenemos mientras llegamos al hospital, al centro de salud, a la clínica. Aquí lo dice. Hay que retirar la ropa, estar tranquilos, ¿sí? Y el traslado inmediato. Por ahí ya habían comentado que el traslado es importante. Atención a urgencia, directamente, primer nivel o segundo nivel. Se define la complejidad con este esquema que vamos a trabajar.
y traslado al centro especializado. Importante eso. Y ahorita vamos a ver por qué el centro especializado. Después va a la atención especializada en la unidad de cuidados de quemados, ¿sí? Y entonces ahí se hace todo el tratamiento social, psicológico, quirúrgico y hasta legal. Entonces, acá están los primeros auxilios. Ya lo habíamos dicho, interrumpir la acción de los agentes químicos, ¿sí? Colocarse los guantes, cortar la ropa, secar la piel, importante. Si tenemos cómo secar, secamos. Y va disminuyendo el contacto del químico con la piel y las mucosas. Irrigar con agua o la sustancia que tengamos a la mano que se pueda tener contacto con este agente químico. Aplicar jabón líquido, la famosa clorhexidina, importante. Entonces se debe ejecutar el lavado, la irrigación por al menos 15 o 20 minutos. Lavado ocular, revisar siempre los ojos, importante, ojos, en cualquier paciente. Preguntar si hay lesión de ojos, si ve bien, si le arde, si le pica. Eso es muy importante. ¿Okay? El jabón nunca va al ojo. Importante eso. No puede ir al ojo. Repetir hasta llegar hasta el hospital. Si tienen todo para hacerlo, se hace. ¿Ok? Siempre auxiliarse de algún testigo. Si el testigo le puede ayudar a llamar al hospital, a la ambulancia, ¿sí? Que eso es importante para el tema de la atención oportuna. Rescatar a la víctima, ¿ok? Como habíamos dicho. El kit de urgencia siempre debe estar los guantes, como habíamos hablado, unas gafas para ustedes protegerse también, porque esa sustancia le puede salpicar. Si no tienen gafas, pues, no sé, cubrirse aunque sea porque de la mano se repara. El brazo no se cubre y se repara. Pero los ojos, a nadie le vuelve a salir un ojo. Y a veces quedan secuelas. Las cintas del pH, las batas desechables, importante eso. Porque como mismo ustedes van portando los guantes, también hay que proteger el cuerpo. Eso es muy importante. Y una tijera. ¿Para qué? Para cortar rápido y dejar al paciente sin ropa. Que lo cubrimos con algo después, una batica o algo que esté seco, pero hay que quitar la ropa porque la ropa, los tejidos absorben y ahí se está quemando, se está lesionando una parte del cuerpo y no nos estamos dando cuenta. Revisar siempre bien, de pies a cabeza. O bueno, en este caso, de la cabeza a los pies. Acá hay un diagrama, ¿ve? Que dice la bioseguridad de ustedes y el paciente. Secar, repetir, retirar la ropa, los cortes, cómo se hace la irrigación, se cubre y se traslada. Ese es el esquema básico. Consideraciones para el manejo de agentes químicos. La inhalación. Si el paciente inhaló, sea porque ustedes se están dando cuenta que tiene un problema para respirar o que él mismo se lo dice, oxígeno, importante. La ingesta, cuando es porque tomó el químico, accidentalmente, por supuesto, o se lo dieron. No se debe, importante, oigan esto, inducir. Nunca se debe inducir ni dar nada de tomar, porque eso puede empeorar el cuadro clínico del paciente, ¿sí? Se puede dar enjuagues, discúlpeme, de solución salina, agua con jabón o clorhexidina, que en este caso, y repetir cada 20 minutos para que la sustancia vaya saliendo del cuerpo, en este caso la boca. Los químicos en polvo, se debe retirar las partículas con un cepillado suave, ¿sí? Antes de iniciar el lavado. Retirar lo más que se pueda, evitando el contacto con agua para prevenir las reacciones de calor, lo que habíamos hecho, la reacción de hipertermia, ¿sí? Lo que habíamos comentado. La ausencia de medios de bioseguridad, evitar tocar a la víctima. Si usted no tiene cómo tocarlo, que no se perjudique usted, ¿sí? Entonces, como decíamos, quitar la ropa a la zona afectada. Seque sin frotar, no se debe frotar porque eso puede ayudar a que penetre.
Y entonces se deben irrigar las manos y las áreas afectadas de inmediato para reducir el daño. Acá una lista de las cosas que nunca se deben hacer, ¿ok? No se debe frotar, tampoco sobre las heridas. Evitar ser la segunda víctima, lo que habíamos hablado. No permita que la víctima se frote los párpados, no. Cuando yo te hago el trabajo. Eso es importante que se lo digan siempre. ¿Sí? No sumerja a la víctima en agua ni en tanques, para nada. No suministre medicamentos, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que echan crema, que le echan tierra a las heridas. Eso no se debe hacer. No debe comer la persona. ¿Por qué? Porque come, tiene una perforación de alguna vía digestiva, respiratoria, y eso automáticamente la persona puede quedar con problemas para respirar, obstrucción de la vía aérea, muerte instantánea. Nosotros queriéndolo salvar o ayudar, lo matamos. ¿Ok? No deben utilizar jabones así industriales, no deben lavar con sustancias con agua sucia, no deben utilizar soluciones diferentes a las que ya están establecidas, ¿ok? No arranque las prendas de vestir, no córtelas mejor, porque cuando usted retira la prenda así, que la arranca, ahí mismo se puede dar un brazo, se puede dar una pierna, un pedazo de piel, ¿ok? Se ha visto. Entonces, evitar también retirar los accesorios, ¿no? Los collares, los anillos, no, por el momento no hace falta, ¿ok? Evitar estas sustancias, por ejemplo, acá le ponemos la papa, la panela, el café, la cebolla, la miel, la mantequilla, el aceite. Ajá. Y evite usted tener contacto con estas sustancias también. ¿Listo? Recordar, la irrigación copiosa con agua en las zonas atacadas por el químico es la primera y más importante de las acciones que se deben llevar a cabo en los primeros minutos, en los famosos primeros auxilios. Importante. Medidas como diluir, remover el químico, suprimir cualquier metabolismo tisular elevado, lo que decíamos de la reacción exotérmica, suprimir la acción de que se deshidrate la persona, secarlo bien, retornar el pH a nivel normal ya cuando se empieza a tratar, atenuar la reacción química y la acción antiinflamatoria, ¿ok? Sobre todo cuando se irriga bien la parte afectada. Cuando ya llegamos al hospital, no podemos decir que el paciente tiene que esperar una fila de 50 pacientes. No, este paciente es prioridad. Aquí lo pongo en el esquema, es triaje número 1. Los que no saben de triaje, no lo digo por mal, si no lo han oído mencionar, el triaje es una clasificación que se adecúa a las necesidades de cada paciente. En este caso, paciente, atención inmediata para evitar complicaciones, ¿sí? La evaluación es la siguiente. Revisar vías respiratorias. Número 1. Ventilación. Ver que el paciente respire bien, que no hay ninguna afectación, orificio, sangrado, sustancia que se pueda limpiar, por supuesto, se pueda retirar. La circulación, los pulsos, la tensión, la coloración de la piel, de las partes sobre todo que están afectadas y las no afectadas también. Déficit neurológico. Normalmente no es que se afecte mucho, pero siempre tener en cuenta. Y ojo, el paciente, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué un paciente con quemaduras o afectación por sustancia química puede tener una hipotermia? Pregunta para todos. Pues yo pienso que hace baja de temperatura porque la oxigenación del cuerpo puede disminuir debido a las emociones que está presentando en el momento, el estado, la quemadura. 50-50.
Por Y ya la les voy a pérdida, explicar. por la pérdida de la piel. Es correcto. Es correcto. Felicitaciones por su respuesta. Gracias. O de pronto también por el enfrentamiento de la quemadura y el traslado, ¿no? Existen métodos, digo yo, Sí, partida de calor, no sé, exactamente. cosas así. Pero la Por el piel juega un estrés papel también que fundamental. está manejando. Sí, la piel tiene un papel fundamental. ¿Por qué la piel estaría teniendo un papel fundamental en esto? ¿Qué hace la piel? Supongamos un paciente que tenga, o una persona. Sí, dígame. Doctor, la piel regula hace la termorregulación. Es una Exactamente. termorregulación, la temperatura, sí. Es la ¿Y por qué? envoltura de nuestro cuerpo. Exactamente. ¿Y por qué, digamos así, por qué es tan importante regular esta hipotermia? ¿Qué hace la hipotermia en el cuerpo de un ser humano? ¿Y cuándo tenemos hipotermia? O sea, debe haber un esquema, de pronto una clasificación. ¿Cuándo yo puedo decir que, por ejemplo, si yo le pongo el termómetro a un paciente, llegó a la urgencia y le pongo el termómetro, ¿cuándo un paciente tiene hipotermia? Cuando le marca la temperatura baja de 35 grados centígrados. Sí, es correcto. Pero me imagino que hay grados de hipotermia, porque puede ser que haya una más alta, más baja. ¿Cuándo me Cuando debo tenga preocupar? temperatura de 38 grados centígrados. De ahí en adelante podemos hablar de hipertermia. No, pero esta vez es contrario, hipotermia. Está hablando de hipotermia. Hipotermia es la baja Menos de de la 35 temperatura. grados. Sí, por eso esa era la pregunta. ¿Cuándo es que la hipotermia se vuelve peligrosa? Porque está la hipotermia que es suavecita, que uno dice, bueno, le pongo esto y mejora. ¿Cuándo se vuelve peligrosa para el paciente? Menos de 35 grados. Sí, claro, de ahí para abajo ya es hipotermia, pero ¿hasta cuándo puede ser ya que uno dice, oiga, estamos aquí en el límite? ¿Cuál es el límite? Cuando hay afectación del sistema nervioso cerebral. Ese es uno. ¿Qué más? Pérdida de algunos órganos, no sé, dedos, orejas, nariz, no sé, algo así. Aunque tampoco estamos allá en el Polo Norte, ¿no? No es que la hipotermia de nosotros es que estamos a una baja temperatura de menos 15 grados, no, tampoco, pero bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Entonces, Pues digo yo, profe, perdón, la hipotermia también puede producir. Pues digo yo que la hipotermia se vuelve peligrosa cuando la temperatura corporal es inferior a 95 grados, creo yo. sí. Se debe buscar de pronto un medicamento Mire lo que vamos a hacer. Sí, alguien inmediato. Sí. Mire, la hipotermia tiene una cosa. Lo que pasa es que la hipotermia no solamente afecta un solo órgano. Cuando ella afecta el cuerpo completo. Entonces, la sangre... Sí, exactamente. La sangre prácticamente se queda estática. O sea, ahí el flujo de sangre es totalmente bajo. Entonces puede provocar esto que se llama la coagulación intravascular diseminada. Hago referencia a este término porque es de lo más complejo que puede haber. Voy de un extremo al otro. Por eso era que le preguntaba a ustedes por qué era importante controlar la hipotermia. Y ahora, en este caso, les pongo el ejemplo de que este tipo de evento, de este tipo de complicación, llamado así, CID, coagulación intravascular diseminada. Pensemos en un trombo, en un coágulo de sangre, que se fragmenta en 1000 pedazos y sale a la sangre y taponea 15 órganos a la vez. Hay un fallo multiorgánico. A su vez, en retroalimentación negativa está la hipotermia. El cuerpo no tiene cómo generar el calor suficiente para que el metabolismo del cuerpo eche a andar. Automáticamente el paciente fallece. Y ustedes mismos van a decir, no, lo mató
La quemadura, sí, la quemadura influyó, pero realmente la que hizo el daño fue la hipotermia. Entonces, cuando uno va a hacer, por ejemplo, todo lo que hace, que le limpia, le echa los fluidos o le pone el suero, es importante estar valorando los signos vitales que muchas veces en el afán nos olvidamos. Por eso hay un esquema y es el esquema que le estoy explicando. Acá en la diapositiva sale el tema de la vía aérea. Si no respiramos bien, si no hay un fluido correcto del oxígeno, va a haber una afectación. Automáticamente vienen las complicaciones respiratorias, vasculares, cerebrales, como decían ahorita. Sin esto, el resto del cuerpo es casi nada. Hay que tener cuidado con esto. Siempre con el cerebro. Lo que es cerebro, pulmones, corazón y riñones, esos 4 siempre tener presente. Entonces, las vías aéreas y la afectación de las vías aéreas en las quemaduras pueden ser externas o internas. ¿Por qué? Porque si entró, como decíamos en el ejemplo, vino el fluido de un líquido, un ácido, y entró, sí, entró por la garganta, pero puede afectar muchas cosas. Y ahí es donde ustedes tienen que estar como en la sospecha siempre de que puede haber una afectación. Tienen que observar bien. No hay que ser médico para uno ser un buen observador, porque la medicina se generó así. O de ahí viene la medicina de la observación. Mientras mejor usted observe, y hay personas que no tienen un título médico, pero son tan buenos como cualquier médico. Yo nunca, en el caso mío, nunca denigro ni creo que otra persona que no tenga un estudio profundo de la medicina sea un buen observador. Importante eso. Entonces, como decíamos hasta ahorita, observar que las vías aéreas no estén obstruidas, ¿sí? Y esto puede surgir ahorita, pero puede pasar después de 2 días, o sea, en 48 horas después de la quemadura. Curamos al paciente, todo bien, el paciente se fue para su casa y regresó en la madrugada o al día siguiente. Me falta el aire. Hay muchas personas que dicen, pero si ya te curamos, mijo, ¿por qué estás así? Ojo, tener cuidado siempre con las quemaduras. Según dicen muchos estudios, las quemaduras es en la piel inicialmente, con cosas internas, pero eso sigue caminando. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Por eso también es importante remitirlo lo antes posible a un nivel superior donde se va a poder observar, ¿sí?, todas las afectaciones que al final hay que tener en cuenta para manejar este tipo de pacientes. Desde el comienzo de la conferencia estoy diciendo que hay que tener un manejo integral, ¿ok? Y el manejo integral es de todos los parámetros a tener en cuenta. Entonces, importante, hay que tener en cuenta también el manejo cervical, ¿sí? Si se sospecha trauma, un golpe en el cuello, hay que tener en cuenta. Pregunta que hago, ¿por qué hay que tener en cuenta los golpes acá? Pregunta que hago. Me lo puede responder cualquiera. Igual voy a compartir las experiencias y lo que yo he observado en muchos pacientes, lo que he escuchado de otros colegas, más las investigaciones de casos. Porque hay que tener en cuenta siempre los golpes acá, en la columna cervical. Por los daños irreversibles que esto genera. Sí, pero hay algo más profundo. ¿Qué sería? Porque en esos casos creería yo que es fundamental tener la vía aérea siempre. Sí, también es un punto a favor. ¿Algo más? Porque de pronto puede quedar parapléjico una persona que tiene una afectación cervical. Muy bien, es correcto. Cuando dices parapléjico, ¿exactamente de qué lugar? Dependiendo la vértebra que salga dañada, puede ser brazos, puede ser piernas, dependiendo de las vértebras que se afecten. Pero pierna sería un poquito más abajo. El brazo está bien. Hay otra cosita que yo quisiera que de pronto piensen bien, no hay afán.
Pensando bien, ¿qué puede también afectarse ahí, a nivel de la columna? Un déficit neuronal. Muy bien, ahí era donde quería llegar. Recuerden que el cuerpo completo está regido por el cerebro, o sea, sistema nervioso central y periférico. La vía principal siempre es la columna y por dentro de la columna la médula espinal, como ustedes dicen, con todos sus nervios que van a todas las partes del cuerpo, los plexos en este caso. Pero hay un detalle también que de pronto muchos no conocen. No lo digo de mala manera, sino que quiero que se lleven este dato. Acá en esta zona de acá está el centro respiratorio y circulatorio del cuerpo. Hay unos núcleos que ahí se rige gran parte del control de todo lo que pasa a nivel circulatorio y respiratorio en el cuerpo humano. Si no lo sabían, hoy les doy el dato. Forma parte del manejo del trauma cervical y por eso, en parte, hay que tener mucho cuidado cuando se vaya a manejar un paciente. Sobre todo cuando lo van a trasladar, tener cuidado con eso. No es, venga, estamos apurados, estamos afanados, agárrenlo por la cabeza, agárrenlo por el cuello y monten la ambulancia. Tengan cuidado con eso. Por lo que estuve escuchando, hay varios que son como de la defensa civil, manejan, me imagino que ustedes tienen buen manejo de eso, pero igual siempre tengan en cuenta cuando vayan a capacitar a cualquier tipo de persona, siempre deben decirle ese tipo de temas. ¿Ok? Recuerden lo que le habíamos dicho del oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Otra pregunta que voy a hacer, y disculpe que sea de pregunta, pero me gusta interactuar. ¿Por qué el oxígeno es tan importante en este tipo de situación? Pregunto. Pues yo pienso porque el oxígeno pues lo lleva al cerebro de una vez, ¿no? 1, el cerebro. 2, ¿cuál sería el segundo? El corazón. 2, 3. Oxigena la sangre, oxigena la sangre también. Es correcto. 4, ¿cuál sería? El riñón. Muy bien. 5. Los pulmones, prácticamente todos los órganos. Exactamente. Y les comento una cosa, sin oxígeno no tenemos nada, porque incluso lo que hablábamos de la hipotermia, si el metabolismo del oxígeno está alterado, automáticamente eso es como si, por ejemplo, está la hipotermia, que digámoslo así, es una bomba de tiempo, es como si le echáramos gasolina, si estuviera afectado el oxígeno. Cosa que mucha gente dice, bueno, ponle el oxígeno. No, pero ponle el oxígeno, pero mira a ver cómo le pones el oxígeno, con qué tipo de material le pones el oxígeno, porque recuerden que aquí puede estar afectado, acá puede estar afectado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? ¿Verdad? Bien, seguimos. La intubación, la famosa intubación. A veces la intubación es buena, pero también es mala. ¿Por qué una intubación puede ser mala? Esa es la última pregunta que voy a hacer para seguir avanzando. ¿Por qué puede ser mala una intubación? Porque si hay quemaduras a nivel de la garganta lesiona, ¿no? 1, 2. Porque puede ocasionar más lesiones al introducir Es correcto. Es bueno que haya contacto de la vía digestiva con la vía respiratoria. No. ¿Por qué sería incorrecto? Porque se puede obstruir la vía aérea. Exactamente. Una broncoaspiración. Muy bien. Sí. Ahí era donde quería llegar, la famosa broncoaspiración, que eso es un dato que hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando tengamos presente que el paciente puede estar incluso broncoaspirado con este químico, corran porque el paciente se les complica así rápido. Y si ustedes están ahí, siempre deben decirle a la familia, sobre todo si va con familia, el paciente va grave, el paciente puede complicarse.
incluso decir, hasta fallecer. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene entrada, pero él no tiene salida. Por donde mismo entra, por donde mismo sale, y casi siempre no sale. Sale porque de pronto le hacen una punción, pero mientras llega al hospital o al especialista, el cirujano, está en las manos de nosotros. Entonces tengan cuidado con la famosa intubación. Entúbelo usted, pero vamos a revisar. Si no es necesario, no entuben. Es mejor. Eso se lo aprendí a un cirujano y a un especialista en anestesiología. Hay que ver qué van a entubar, por qué lo van a entubar. Porque una mala intubación mata a un paciente también. Continuamos. Segundo, la ventilación. Cuando hablamos de ventilación, hablamos de que el aire, como mismo entra, como mismo debe salir. ¿Qué pasa si el aire entra pero no sale? ¿Qué pasa con eso? Hay que mirar si de pronto hay alguna obstrucción en las vías de la garganta o si Pero de ¿qué pronto la lengua. Claro, pero ¿qué consecuencias médicas puede traer? Retener CO2. El cerebro. Exactamente, retener el Tendríamos una motora. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando hay una neumotórax? ¿Qué pasa cuando de pronto el paciente tiene retención del CO2? ¿Qué pasaría? Puede ponerse cianótico. Bueno, ya cuando está cianótico, ya llamen a los mariachis porque algo va a pasar. Mucha tos. Acidosis. Sí, la famosa acidosis. Hablamos de la acidosis. La acidosis es cuando el cuerpo se sobresatura de sustancias como el CO2, que a su vez acidifican todo el medio sanguíneo y a su vez empieza a afectar pulmones y riñones. Tanto es así que puede haber un paro respiratorio. Que incluso el paro respiratorio es más peligroso que el paro cardíaco, porque el paro cardíaco, usted le pone los medicamentos que le dan una buena reanimación, puede que sobreviva el paciente. Pero muchas veces el paro cardíaco, el paro respiratorio, no sobrevive. Continuamos. La circulación, importante lo que habíamos dicho, color de la piel, la sensibilidad, los pulsos, ¿sí? Nivel de hidratación. Lo que conocemos o los que no conocen, yo les comento, el famoso, ¿cómo es que le dicen? El llene capilar. Uno aprieta aquí la uñita, cuando la suelta, debe llenarse, se pone blanquita y después debe llenarse automáticamente en menos de 2, 3, hasta 4 segundos. Si deja de hacer eso, si los pulsos fallan, tienen que tener cuidado con eso, ¿ok? Siempre se debe administrar, importante, soluciones, en este caso, el lactato de Ringer, para los que no lo conocen, los famosos sueros, ¿sí? Es importante. ¿Listo? Y el control de la diuresis, que es diuresis para los que no lo conocen, ¿sí? Esto me dice que el lactato de Ringer, pero ahí no tiene nada que ver si el paciente fuera un paciente diabético. Sí, sí tienen que ver. Ahí tocaría con solución salina, claro que sí, es correcto. Sí, porque yo sufro del azúcar, perdón, doctor, yo sufro del azúcar y a mí me colocaron lactato y casi me matan. Yo sentía Y que casi el la corazón se matan. me iba a reír. Y casi la matan. Es verdad, tienen toda la razón. Muy buena, mire, me gusta eso, que ustedes estén pendientes de cada detalle, porque eso da la posibilidad de ver que ustedes están entendiendo, que estamos interactuando, y espero que les esté gustando, ¿no? Sí, claro. Excelente. Obvio, Excelente profe. charla, Demasiado. Muy Bueno, interesante. Demasiado. muchísimas gracias. Lo hacemos con todo el cariño. Entonces, importante tener siempre dos vías de acceso. Puede fallar una, tenemos la otra, ¿ok? Con una podemos ir pasando el suero un poquito más lento y con la otra un poquito más rápido. Traten siempre de no sobrecargar al paciente con mucho líquido. ¿Por qué? Porque el paciente, si se sobrecarga de líquido, el paciente puede tener también edema pulmonar y entonces prácticamente lo estaríamos matando. Claro, Ese pues, rejuego, checar el corazón o los pulmones.
Exactamente. Podemos Doc, chequear el una corazón. pregunta. Cuando se coloca el suero en bolo, ¿se puede afectar al corazón? Depende. Es importante siempre tener en cuenta los antecedentes del paciente. Podemos encontrarnos un bebecito, una chica 30, 20 años, pero puede ser un paciente Exacto, ya porque de... es un adulto mayor, de pronto sí. Ahorita vamos a Colocar tener en bolo, ¿no? exactamente, hay que saber cómo manejar al paciente, mirarlo, cómo va reaccionando si no tenemos una bomba de infusión, cómo vamos suministrando esos líquidos, ¿ok? Si no se ve tan deshidratado, mejor lento, un poquito lento, para ir viendo cómo ha evolucionado. Miren, acá les puse lo del déficit neurológico. Dice que rara vez se ve afectado, pero igual hay que tener en cuenta siempre que hay que evaluar el estado neurológico. Si el paciente está muy decaído, si el paciente está desmayado, como comentaron ahorita, somnoliento. ¿Ok? La exposición y la hipotermia, lo que habíamos comentado, ¿sí? Hay que tener cuidado las siguientes cosas. Examinar las áreas comprometidas, retirar la ropa, aplicar el jabón, como habíamos dicho. Tratamiento de las prendas, ¿ok? El tratamiento del dolor, la impresión del cuero cabelludo, las lesiones ocultas. A veces el paciente se está complicando, pero ya lo revisaron. No lo revisaron, hay que revisarlo completo. Es importante eso. Si es un equipo de trabajo, lo mejor es distribuirse las tareas. Usted lo va a revisar, usted le quita la ropa, usted lo canaliza, usted lo traslada, usted está pendiente del dolor, de la diuresis, medir la orina. ¿Ok? Las medidas iniciales, como habíamos dicho, eliminar el agente químico, tratamiento de la toxicidad sistémica, importante eso. La medida de soporte de terapia específica para algunos productos químicos, el tratamiento local de las heridas. Recuérdense que hay personas que le ponen vaselina, hay personas que le dejan gasitas vaselinadas o con otras cremas de sulfadiacina de plata. Hay guías que dicen que es correcto, hay guías que dicen que no es tan correcto. Hay una crema que es muy buena, que incluso es antibiótico, que se llama polimixina. Es muy buena, también se conoce como colistina, que es muy buena porque ha tenido muy buen resultado en el tratamiento de quemaduras, sobre todo cuando van a ir antes de cirugía. Si no la conocen, indaguen sobre ella, es muy buena. Investiguen, ya Profe, tienen un dato. y hay Sí. gente que se echa es que la sábila. Esa sí es efectiva. Pero recuerden lo que habíamos hablado ahorita Esto, de es que todo lo hay que el se pone. tomate y yo no sé qué cosa. Exactamente. Hay varias cosas. Lo que habíamos hablado de las lesiones. Muchas gracias por la acotación. Pero, profe, Las lesiones, por lo menos a mí en el servicio no me gusta utilizar el furacin para las quemaduras. Me parece que quema más. por eso es que le digo, cada quien tiene su guía, su libro. A veces no tenemos más nada y pues toca, pero Con siempre vaselina. justificar bien cada cosa que hagan, apuntarlo bien en las historias clínicas, en su reporte, por qué están haciendo las cosas, por qué no las hacen. Mira, no le puse más de esto porque veo que le afecta, que le da alergia. Importante con las alergias, los medicamentos que se ponen, porque si ya el paciente está malito, imagínense ustedes tener que suministrarle también para la alergia, o sea, va a ser aquello difícil el manejo. Siempre preguntar, indagar los familiares, llamar siempre a la familia, mira, tenemos a tal persona, a Elizabeth aquí, que es alérgica, cuántas enfermedades, cuántas cirugías, todo eso es importante. No solamente es la quemadura, hay más cosas que Pero ver en los una buena pacientes. anamnesis. Exactamente. Entramos en las lesiones oculares. Acá tenemos la lesión ocular, puede dañar el epitelio del ojo, la cámara anterior y la córnea, causar incluso la pérdida de la visión de ambos ojos. Siempre después que se maneje, que se haga buena limpieza del ojo, es mejor remitir. Acá tengo las tablas de las quemaduras. Vamos del primer grado hasta el cuarto grado, ¿sí? Donde puede haber una pérdida total por isquemia del sistema límbico del ojo, ¿ok? Y está los primeros grados, que solamente es cuando la conjuntiva
es afectada y la lesión es de tipo del epitelio corneal. Acá les dejo directamente todas las lesiones, cómo es que se van a ver, ¿ok? No hay que ser muy científico para darse cuenta que uno está afectado. ¿Cuántos dedos hay aquí? Tápese el ojo con esta mano, mire cuántos dedos tengo, usted ve el color, no lo ve, y van anotando. Entonces, la recomendación que podemos dar para cuando se va a hacer el lavado de las quemaduras de agentes químicos, ¿sí? Importante, las condiciones deben ser las siguientes: evitar la hipotermia, lugar cerrado, puede haber una ventana abierta, ¿no? Que la temperatura esté lo más controlada posible, porque si ya el paciente está con hipotermia, si abrimos la ventana, nosotros mismos lo estamos afectando. El agua a temperatura corporal, o sea, tibiar un poquito el agua con que se va, en este caso el agua o el suero. Hay lugares que, bueno, llegó el paciente, vayan lavándolo un poquito, pero vamos a tibiar un poquito en una poncherita las bolsitas de suero, las ponemos ahí, se calientan un poquito, lo lavamos. La famosa clorexidina o Sindex para lavar, evitar la solución de la yodopuvidona, ¿sí? Monitorización del pH, ¿sí? Las tirillas de pH para asegurar pH neutro en las zonas quemadas, donde se puede, donde no se puede, pues, pero también tengo que dar esos tics. Equipos adecuados de bioseguridad, importante. Ustedes tienen que estar bien cubiertos. Doctor, qué pena lo interrumpo un momentico. Sí. No sé si me perdí en una partecita. En todo el tiempo hemos leído, hemos hablado que debemos lavar, irrigar, ¿sí? Todo el tiempo. Sí. Bueno, Sí. volvamos al ejemplo, por ejemplo, de que llegamos a la escena y la persona está afectada por los agentes como ¿cómo es? El ácido muriático y esos otros que no se pueden irrigar con agua. ¿Con qué podemos entonces tratar inmediatamente ese tipo de agentes? ¿Sí? No sé si me lo perdí o no lo hablamos. Sí, pero en ese caso no se va a poder hasta que no lleguemos a una institución. Nada. No, lo más que se puede hacer es... Solo retirar ropas y eso. Sí, y uno va retirando, por ejemplo, si tienes algo, gasa, algodón, con mucho cuidado que no se afecten usted, ir retirando lo más que se pueda y secar la piel hasta que ya no llegue. Hay sustancias que se pueden aplicar, pero son de un nivel muy alto, por ejemplo. Porque, por ejemplo, te voy a poner ejemplo. Quitaste el 90% de la sustancia secándola. Ahí puedes hacer un pequeño lavado, pero no es un lavado. No es lo mismo, por ejemplo, tiene una capa así, por ejemplo, de sustancia y tú quitaste el 90%. Cuando haces el lavado, la afectación no va a ser tan grande. Entonces también depende cómo sea el lavado en el momento que sea. Pero si la puedes retirar antes, mejor. De hecho, ya lo había mencionado por ahí, cuando son sustancias en polvo, primero se retira antes del lavado. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Sí. No, por ejemplo, lo que pasó en Tasajera, que fueron varios quemados y la mayoría fallecieron. Que esto ya ¿Dónde fue? En Tasajera. Ah, ok, listo. Eso fue con gasolina. Sí, gasolina. Ok. Pero si supieras, la gasolina, sí, la gasolina se puede manejar. Esa no tiene problema. O sea, a la hora que uno le hace el lavado, no le veo como tal ningún problema. Porque hay varias personas que se han quemado accidentalmente provocado por sustancias irritantes así de ese tipo. Y el lavado se le hace y el nivel de supervivencia es bueno. Y incluso cuando se queman con gas licuado, también se puede ¿Lavar? sí, se puede lavar. Regálenme un momentico que me están solicitando un minutico, por favor. Bueno, hablamos del tema de la analgesia
La analgesia sería con morfina, importante. Si la tienen a la mano, mejor. La morfina es lo ideal para eso. Las dosis pueden ser de 0.05, 0.1 miligramos por kilo, diluidas cada 4 o 6 horas. Donde hay meperidina, excelente. Y el tramadol, ¿ok? Ahí están las dosis, 1 miligramo por kilo, y cada 6 horas se puede aplicar. Tramadol de 50 miligramos, no hay problema. Manejo del servicio o en el servicio de urgencia, ya lo habíamos hablado, lavado ocular, las soluciones recomendadas, lactato, cuando es diabético, obvio, no se puede hacer. Ok, manejo del dolor, la extracción de las partículas extrañas, importante. Aplicar con la punta de algodón para evitar las lesiones, o sea, cuando retiramos. Y la remisión, importante remisión. Los patrones de daño causados por agentes químicos en la superficie corporal permiten clasificar las lesiones en 3 grupos. Tipo 1, cuando las áreas corporales quemadas son continuas, sin áreas sanas, con líneas verticales que muestran el trayecto, escurrimiento de la sustancia cuando se lanzan grandes cantidades de productos químicos a corta distancia. Ese es el tipo 1. Tipo 2, múltiples quemaduras en forma de gotas en diferentes áreas del cuerpo, que es cuando se lanza el producto desde lejos. O sea, normalmente no va a haber tanta contacto. El tipo 3, que es la combinación de estos 2 patrones. Acá les voy a poner, ¿ven? Las foticos acá. En la primera que se ve la paciente que tiene más contacto es de tipo 1, tipo 2 y el tipo 3. Vienen así, a continuación. Ojo con los antibióticos. No se debe dar antibióticos porque sí, no. Cuando se va a dar antibióticos es porque ya tenemos un diagnóstico de que hay una bacteria, de que hay algo ya que está empezando, ¿sí? Porque el antibiótico también puede dañar sistémicamente el cuerpo, puede hacer una resistencia, ¿ok? Acá lo que habíamos hablado de las famosas características de las escaras que dejan, aquí se las dejo. Ya casi terminamos ya porque el tiempo ya nos está apremiando. Imagino que ustedes también están apremiados de tiempo. La fisiopatología de la quemadura, la cantidad, la concentración, la duración, la penetración, esos son los factores importantes a tener en cuenta. Cantidad, concentración, qué tan concentrado está. Duración de contacto, no es lo mismo estar 1 hora con eso que 5 minutos, 20 minutos. ¿Qué tanto penetra? Eso está en la revisión, el examen físico. Y los mecanismos de acción de la gente, todos no son iguales, ya lo habíamos hablado. Algunos corrosionan, otros debridan, otros afectan y deshidratan y dañan las proteínas, o sea, en este caso del cuerpo, los órganos. La regla de los 9, que son las áreas donde se afecta, regularmente la cara, genitales, el tronco es la parte más afectada muchas veces, y los miembros inferiores o las trombosis que pueden hacer, las complicaciones que pueden hacer. Los pacientes de alto riesgo, aquí están. Pacientes que generan rápidamente una toxicidad sistémica, ¿sí? Sospecha de lesión de las vías respiratorias con compromiso, lo que habíamos hablado, la obstrucción. En la sospecha de la penetración en las vías digestivas, las quemaduras de segundo o tercer grado, quemaduras con presentación de patrón desde el tipo 1 al tipo 3. Y lo que habíamos hablado, o alguien había mencionado, los niños y ancianos, importante eso. Riesgos de una nueva agresión, siempre tienen que tener en cuenta eso. Hay personas que no pudieron a la primera, a la segunda van y son más fatales. Acá les dejo unas foticos, ¿sí? Unas foticos de pacientes que lamentablemente pasaron. Esta paciente femenina de 30 años quedó registrada que tuvo 23 cirugías antes de llegar a la última foto, para que vean la calamidad de las afectaciones. Pobre mujer. Y este paciente tuvo aproximadamente unas lesiones que lo llevaron a unas 10, 12 cirugías.
Miren cómo todo lo que le afectó, cómo hubo que reconstruirle hasta el cráneo, para que vean las afectaciones, qué graves son. Acá otra fotico. Miren las lesiones. Estas son muy avanzadas. Miren las lesiones de los ojos, cómo se ven. El ojo ya con afectación grave. Ok. Entonces acá hay un caso clínico, algo sencillo. Entonces dice adolescente de 17 años que tiene es atacado con ácido muriático en la cara y los ojos, llega a urgencia con los ojos cerrados debido al dolor intenso, signos de quemaduras químicas. ¿Cuáles son los pasos para asegurar la atención integral de una víctima de ataque en las primeras horas de tratamiento? ¿Quién la responde rapidito, que ya estamos terminando? Ay, no lo vi. Pero queda la conferencia grabada. Ahí queda todo. Ácido muriático. ¿Lavado? Sí, por supuesto, hay que lavar, pero importante. Valoración visual. Sí, y valoración de oftalmología inmediata, porque es en los ojos, y como tiene ácido muriático, peor. Acá dice que si se puede retraer con retractores palpebrales y anestésicos. Eso yo creo que es mejor dejárselo al oftalmólogo. Son los errores que a veces se pueden cometer. Acá es irrigación inmediata ocular, bueno, con lactato, y después de haber retirado lo más que se pueda, irrigar los ojos durante 30 minutos, ya después de haberlo limpiado lo mejor posible, ¿sí? Los retractores, si el paciente no puede abrir los ojos debido al dolor, se pueden utilizar retractores, donde lo haya, por supuesto, para la irrigación, anestesia y manejo del dolor, ¿ok? La famosa proparacaína al 0.5%. Hay otros que se pueden evaluar, ¿ok? En las acciones a tomar, ahí lo dice, valoración inmediata por oftalmología, remitir de inmediato a oftalmología porque se puede dañar el ojo permanentemente y puede haber una afectación de la presión intraocular. Extraer cualquier sustancia, cualquier partícula extraña, ¿sí? Evitar tener mucho contacto con las manos sobre el ojo, ¿sí? Evitar el uso de fenilefrina, bloqueadores oculares, ya que puede empeorar la isquemia. O sea, regularmente, cuidado con las anestesias en los ojos. Ok. Listo, documentarlo, la remisión. Acá, una última foto. Bueno, ahí le dejo un caso. Ok, no los voy a atarear más. Las acciones que se deben tomar. Listo. Muchas gracias. Muy amable. Doctor, yo estaba mirando, su merced ha dicho medicamentos ahí, pero eso se maneja ya intrahospitalariamente, ¿no? Sí, pero no está de más tener el conocimiento. Lo dijo alguien que sabía mucho, que el conocimiento es la virtud y solamente se puede hacer el bien si se sabe. Muchas gracias. Gracias. Me ha parecido un grupo muy agradable. Muchas gracias, doctor. Se les quiere mucho y esperamos tener un nuevo encuentro. Si tienen alguna pregunta, la respondo rápidamente. Doctor, muchas gracias. Excelente capacitación. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua.
Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.